¿Y si te dijéramos que la gran esfinge de Giza está lejos de ser única? ¿Qué pasaría si hubiera un gemelo colosal de la estatua egipcia en Pakistán que sacará a la luz una verdad histórica más allá de tu imaginación? ¿Estás listo para decir adiós a las polvorientas teorías de la clase de historia y aprender algo absolutamente increíble que sacudirá tu visión del mundo? Entonces abróchate el cinturón y asegúrate de estar atento hasta el final. Pasado misterioso. Si piensas fuera de la historiografía oficial y, en cambio, profundizas en, digamos, círculos un poco más alternativos, descubrirás rápidamente que la esfinge no es lo que parece. Las dudas que se expresan en las filas de los escépticos comienzan ya con la edad del ser mixto de piedra. Una mirada a nuestro libro de historia muestra que la estatua de 20 metros de alto y casi 74 metros de largo probablemente se originó entre los años 2700 y 2600 a.C. Sin embargo, incluso las fuentes conservadores no pueden evitar mencionar que la fecha exacta del origen de la esfinge todavía parece un misterio sin resolver. Quienes cuestionan masivamente la datación común, sin embargo, no se refieren al edificio real, sino a los vestigios encontrados en sus inmediaciones. En consecuencia, se encuentran innumerables huellas de erosión, aparentemente causadas por fuertes lluvias periódicas. El problema es que el último periodo en el que el delta del Nilo se vio afectado por precipitaciones tan extremas fue hace nada menos que 9000 años. En este contexto, algunas personas llegan a la conclusión de que la gran esfinge de Giza debe tener al menos el doble de antigüedad de lo que nos dicen. Sin embargo, esta interpretación va acompañada de una complicación ineludible. En aquella época, el antiguo Egipto no existía en absoluto de esta forma. De hecho, el nacimiento de la mundialmente famosa civilización avanzada se remonta al año 3000 a.C. Quien le da un paso más a esta posición inicial, se le ocurre pensar que, por lo tanto, podría no ser el faraón Enric Bewoner quien creó la estatua monumental. Alternativamente, se presenta el enfoque de que el antiguo Egipto es en realidad significativamente más antiguo de lo que los historiadores quieren hacernos creer. Secretos de la esfinge. Sin embargo, la lista de misteriosas especulaciones que siempre han rodeado a la esfinge no termina aquí. Al contrario, acaba de empezar. ¿Qué tienen las cámaras y túneles místicos que se sospecha que se encuentran dentro y en las inmediaciones de la estructura? ¿Cómo es posible que las autoridades egipcias prohíban categóricamente toda investigación sobre estos misterios? ¿Realmente están prohibidas las investigaciones solo para proteger los edificios antiguos de daños? ¿O las prohibiciones tienen al final un trasfondo mucho más profundo? Quizás hayas oído hablar del Salón de los Registros. Se dice que es una biblioteca legendaria de la antigüedad que descansa directamente bajo las poderosas garras de la esfinge. Para descubrir dónde se fusionan el mito y la realidad, investigadores estadounidenses realizaron una perforación a gran escala, pero después de que los hombres avanzaran 7 metros bajo tierra, todavía no había rastro de un tesoro místico de conocimiento que sacude la forma en que todos vemos el mundo. Y sin embargo, las mediaciones sísmicas llevaron a la conclusión urgente de que, en realidad, hay cámaras desconocidas escondidas en las profundidades de la esfinge. Sin embargo, oficialmente se supone que se trata de cavidades completamente naturales, pero en lugar de seguir ese emocionante camino, la Autoridad de Antigüedades de Egipto puso fin a todas las investigaciones posteriores, oficialmente, para proteger la estatua de daños. El gemelo olvidado. Pero incluso si el trasfondo y la verdadera función de la esfinge pueden parecer misteriosos, una cosa está fuera de duda. La gran esfinge de Giza es única. No nos malinterpretemos. Por supuesto, no estamos ante la única criatura mixta de este tipo. Así, las estatuas correspondientes en diferentes versiones se encontraban incluso con mucha frecuencia en el antiguo Egipto. Es más, también otros pueblos de la antigüedad, como por ejemplo los fenicios, los hititas, los asirios y por supuesto los griegos, conocieron seres comparables. Y sin embargo, en términos de dimensiones abrumadoras, ninguna otra estatua de la esfinge se acerca al famoso león reclinado con cabeza humana. ¿O no? Bueno, si uno sigue una interpretación no del todo indiscutible, entonces existe una gemela no menos impresionante de la gran esfinge. Sin embargo, esto no ocurre en Egipto, sino en Pakistán. La esfinge de Baluchistán. Si dejas vagar la mirada por la provincia pakistaní de Baluchistán, primero encontrarás allí una cosa: roca en grandes cantidades. Y sin embargo,
cuando más miramos las fotografías correspondientes, más extrañas nos parecen. La roca con sus numerosas hendiduras casi irregulares parece mucho más extraña que las formaciones que nos llaman la atención en otros lugares de la Tierra. ¿Y qué tiene realmente este algo colosal que domina este paisaje? Si nos fijamos únicamente en la pura silueta de esta estructura, no se puede descartar un hecho. En realidad nos recuerda los contornos de la mundialmente famosa Gran Esfinge. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cuál es el fondo de esta forma? ¿Estamos ante un fenómeno inusual de la naturaleza o se ha alterado deliberadamente esta forma? Si ahora empiezas a investigar las teorías sobre la llamada Esfinge de Baluchistán, te darás cuenta de que entre tanto se han desarrollado dos bandos: los que huelen un encubrimiento deliberado en la estructura, así como una verdad histórica inimaginable, y los que descartan hipótesis como disparates pseudocientíficos. Cuando las formaciones rocosas naturales, la erosión no logran proporcionar respuestas satisfactorias, llega la hora de investigadores alternativos como Graham Hancock y Vibhu Dev Mishra. Interpretaciones controvertidas. Mientras Hancock es un escritor británico que frecuentemente se aventura en las fronteras paracientíficas, Mishra es un consultor indio en tecnología de la información, que se describe a sí mismo como un investigador independiente. Independientemente de que los artículos de los dos hombres aún no hayan sido publicados en ninguna revista académica, ya se han ganado el corazón de muchos lectores con sus explicaciones sobre civilizaciones perdidas, mitos antiguos y símbolos ocultos. Así que ahora veamos qué tienen que decir Hancock y Mishra sobre la esfinge pakistaní y cómo el lado opuesto contrarresta estos argumentos. En primer lugar, se acusa que el lugar no ha sido sometido hasta ahora a ninguna investigación profesional y, por lo tanto, se presenta como una estructura natural sin base arqueológica. Esto a pesar de que, según Mishra, el sitio parece claramente un gigantesco complejo excavado en la roca. A esto se contradice el argumento de que el sitio aún no ha sido investigado arqueológicamente, porque simplemente no hay nada que investigar aquí. La raíz de estas inusuales formaciones no conduciría en absoluto a un pueblo perdido y altamente desarrollado, sino a la elevada actividad sísmica en la región de Makran. Estos procesos, en combinación con la erosión y la erosión natural, a veces producen flores muy extrañas. Por lo tanto, la llamada Princesa de la Esperanza, que se encuentra muy cerca de la supuesta esfinge, a primera vista también parece una estatua creada artificialmente. Fieles al lema, si la princesa es real, también lo es el rostro de Marte. Los críticos aluden a que Mishra y Hancock se convirtieron en víctimas de la pareidolía. Este, a su vez, es un fenómeno con el que todos estamos familiarizados. Vemos caras y seres familiares en cosas y patrones. Sin embargo, en estos casos, nuestro propio cerebro nos juega una mala pasada. Tiende a completar y alinear imágenes perceptivas aparentemente incompletas con patrones 100% familiares. De guardianes y dioses. Sin embargo, Mishra y Hancock no se dejan llevar por tales afirmaciones. Continúan aferrándose a su interpretación e incluso quieren haber descubierto el verdadero propósito de la esfinge de Baluchistán. Así, en las inmediaciones se encuentra otra estructura importante de antaño, un templo hindú, que tiene todas las características típicas, como el vestíbulo de entrada y la torre del templo. En consecuencia, la esfinge actuaría como protectora del lugar sagrado, al igual que su famosa gemela en Egipto. Bueno, en realidad, el propósito original de la Gran Esfinge de Giza no pudo reconstruirse hasta el día de hoy, pero ese es un tema para otro video. Más allá de la afirmación de que tal templo ni siquiera existe allí, surge la pregunta de qué ha perdido un lugar sagrado indio en Pakistán. Según nuestro conocimiento oficial, la cultura Harappa, que alguna vez vivió en Pakistán, Afganistán y partes de la India, estaba más relacionada con los mesopotámicos que con los dravidianos, que vivían en el sur de la India y Sri Lanka. En este contexto, la próxima tesis de los investigadores alternativos tampoco parece incuestionable. En la fachada del templo de la Esfinge, justo encima de la entrada, habría dos tallas muy erosionadas, pero que tras un análisis detallado, resultan ser Skanda y Ganesha. Según las creencias hindúes, se trata de una pareja de hermanos divinos descendientes de Shiva y Parvati. En vista de esta interpretación, no es particularmente difícil saber a quién estuvo dedicado el templo. Pero ¿por qué la gente del Valle del Indo habría erigido edificios monumentales tan grandes en honor a Skanda, Ganesha o Shiva? Porque oficialmente estos dioses no eran adorados por los habitantes de esta región en aquella época.
Aunque las diferentes religiones muestran algunos puntos de intersección y paralelos, los dioses mencionados eran desconocidos en la cultura védica o simplemente fueron rechazados. Muchas gracias por ver nuestro video hasta el final. No dudes en presionar los botones me gusta y suscribirte para obtener más información sobre los descubrimientos más controvertidos de todos los tiempos muy pronto. Finalmente queda una pregunta más por responder. ¿Dónde comienza a desvanecerse la línea entre mito y realidad? No dudes en dejarnos algo de luz sobre la oscuridad histórica. ¿Crees que la estructura de Pakistán en realidad encara una esfinge creada artificialmente? De ser así, ¿qué significaría esto para toda la historiografía? ¿O estamos ante el resultado de un dramático error de juicio y una imaginación hiperactiva?